Matemáticas y Física Aplicadas 1. Estática. Unidad 1. Sistemas de fuerzas. Hola, bienvenidos a esta primera unidad del curso de Matemáticas y Física Aplicadas 1. Estática. En esta primera unidad estudiaremos diversos sistemas de fuerzas. Dos o más fuerzas, cuando actúan de manera simultánea, conforman lo que se conoce como un sistema de fuerzas. Los sistemas de fuerzas pueden ser coplanares o no coplanares. Cuando estas fuerzas se encuentran dentro de un mismo plano, se dice que forman un sistema de fuerzas coplanares. Y cuando estas fuerzas no actúan dentro de un mismo plano, sino en diversos planos, entonces tenemos un sistema de fuerzas no coplanares, que se ubican en el espacio. Dentro de los sistemas de fuerzas coplanares, estudiaremos las fuerzas concurrentes, es decir, un conjunto de fuerzas que se intersectan en un mismo punto. En otras palabras, todas las fuerzas pueden salir de un mismo punto o pueden llegar a él. También estudiaremos los sistemas de fuerzas paralelas, es decir, fuerzas que, como su nombre lo indica, actúan en distintas líneas de acción, pero todas ellas son paralelas. Este es un sistema de fuerzas paralelas. En este caso, las fuerzas actúan en la misma dirección, aunque pueden tener sentidos opuestos. Cuando estudiamos los diversos sistemas de fuerza, uno de los objetivos importantes es encontrar la resultante de dicho sistema de fuerzas. La resultante no es otra cosa más que una fuerza única que es capaz de producir el mismo efecto de todas las fuerzas actuando en conjunto. Bien, pensemos por ejemplo en un sistema de dos fuerzas concurrentes. Tenemos aquí la fuerza 1 y la fuerza 2 que actúan en un solo punto. El efecto que producirán estas dos fuerzas actuando de manera simultánea será idéntico al que produce una fuerza denominada resultante. Para obtener la resultante de un sistema de fuerzas, existen métodos gráficos y analíticos. Dentro de los métodos gráficos se encuentra el método del paralelogramo y el método del polígono. Mientras que dentro de los métodos analíticos encontramos la sumatoria de componentes y el método del triángulo. Aquí revisaremos ambos tipos de procedimiento. Ahora, para entender el concepto de fuerza, necesitamos recordar las tres leyes de Newton acerca del movimiento. La primera ley de Newton es conocida como la ley de la inercia y nos dice que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a menos de que actúe sobre él una fuerza resultante distinta de cero. Esto significa que, si tenemos un cuerpo determinado, y a ese cuerpo se le aplica una fuerza resultante mayor que cero, entonces el cuerpo se desplazará de un punto a otro. La segunda ley de Newton del movimiento dice que la aceleración que experimenta un cuerpo bajo la acción de una fuerza resultante distinta de cero es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Eso significa que si hay un cuerpo al cual se le aplica una fuerza y ésta es capaz de producirle un movimiento, es decir, una aceleración, ante una fuerza grande, una aceleración grande, y una fuerza pequeña producirá una aceleración pequeña. En otras palabras, aceleración es igual a fuerza sobre masa, o bien fuerza igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton dice que a toda acción corresponde una reacción igual en magnitud, pero en sentido contrario. Es decir, dada una estructura, por ejemplo, si a esta estructura la sometemos a una fuerza externa, una acción A, entonces esa fuerza
externa va a generar por parte de la estructura una reacción, una fuerza que va a ser igual en magnitud pero en sentido contrario. Esta reacción es conocida como esfuerzo interno. Ahora, partiendo de estas leyes, se define la fuerza como aquello que es capaz de producir un trabajo. Sin embargo, para efectos prácticos del análisis de las estructuras, entenderemos el concepto de fuerza como una acción capaz de producir una deformación o desplazamiento de una estructura. Gráficamente, una fuerza se representa a partir de un vector. Este vector tiene magnitud, el cual es representado por la longitud. Esa longitud representa su magnitud a escala. Posee una dirección que está dada por el ángulo que forma con respecto al eje X y el sentido está representado por la punta de la flecha. Eso representa el sentido. Además de estas tres características fundamentales, los vectores también poseen una línea de acción, que es una línea a todo lo largo en la misma dirección que el vector. Y tiene un origen y desde luego un punto de aplicación. Estas son otras características adicionales a los vectores. De acuerdo con esto, entonces, es claro que obtener la resultante de un sistema implica conocer su magnitud, dirección y sentido, así como su ubicación. Estas tres leyes nos permitirán establecer las condiciones de equilibrio que veremos más adelante. En este curso estaremos trabajando con tres tipos de fuerzas, conocidas como cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Bienvenidos y buena suerte.